Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Emma Ciriel Karina Campos Memoria y junto a mis compañeras y compañeros de trabajo, Roxana Jimena Oliva Bernal, Jimena Guadalupe Lega Rodríguez, Cintia Jacqueline Guillén Esparza, Fernando Jesús Núñez Valdés y Yelitza Martínez Peña, les presentaremos nuestro proyecto de aplicación que corresponde al tema 4, que es áreas de una superficie de revolución. Sin más que agregar, comencemos. Primeramente tenemos que tener muy en cuenta dos conceptos clave para lograr entender a profundidad lo que es una superficie de revolución. Estos dos conceptos son superficie y revolución. Comenzaremos por lo que es una superficie. Existe una definición matemática muy exacta sobre lo que esta es, la cual dice que esta se refiere al límite y extensión de los cuerpos, que esta es la porción de un plano ocupado, donde también se dice que la medida de esta superficie se llama área y que la medida del área de una superficie depende totalmente de la unidad elegida y que principalmente pues se mide en unidades cuadradas de longitud. Continuaremos con la revolución. ¿Qué es una revolución? Existe también una definición matemática muy exacta sobre lo que esta es, la cual dice que una revolución hace referencia a un giro o vuelta realizado. Y todos sabemos que una rotación completa, un giro completo es de 360 grados, que la mitad de una rotación o un giro es de 180 grados, a la cual llamamos ángulo llano, y un cuarto de rotación es de 90 grados, a la cual llamamos ángulo recto. ¿Qué es una superficie de revolución y por qué y cómo es que se forma? Las superficies de revolución son figuras que se forman al girar 360 grados una línea recta o una curva contenida en un plano, que es llamada generatriz, alrededor de un eje de rotación contenido también en el mismo plano. Porque existen 4 superficies de revolución más comunes de ver, observar, tratar y hasta cierto punto, pues sí, estudiar, las cuales son la superficie de revolución cilíndrica, la superficie de revolución cónica, la superficie de revolución esférica y la superficie de revolución toroidal, las cuales hablaremos de ellas un poco más adelante y un poco más a profundidad. Una del área de la superficie de revolución. Es de suma importancia tener en cuenta el corolario del teorema fundamental del cálculo, que dice, si f es continuo en todo AB, que AB es un intervalo y f es igual a g' por alguna función g, entonces, la integral definida del intervalo de AB de f es igual a g por b menos g por a. El área de una superficie de revolución al rotar una función definida en el intervalo AB alrededor del eje de las x está dada por el área de la superficie es igual a 2 veces pi multiplicado por la integral definida de a hasta b, donde AB es el intervalo de f de x multiplicado por la raíz cuadrada de 1 más la derivada de f de x al cuadrado de x. Distintas superficies de revolución. Tenemos la cilíndrica, que es generada por la rotación de una línea recta paralela al eje de rotación. Alrededor del mismo, esta superficie determina un volumen denominado cilindro. La distancia entre el eje y la recta se denomina radio. También está la cónica, que es generada por la rotación de una recta alrededor de un eje, el cual intersecta en un punto, vértice o ápice, es decir, girar un triángulo rectángulo alrededor de uno de sus catetos. La superficie cónica delimita el volumen denominado cono. Cuando la superficie proviene del giro de una recta en torno a otra fija que se intersecta con ella, se obtiene una superficie cónica de revolución. La superficie fija es el eje y la móvil se conoce como generatriz. El eje y la generatriz se cortan en un punto llamado vértice. Nuevamente, al delimitar la porción abierta de esta superficie con el plano que corta a todas las generatrices, se obtiene un cono, cuyos elementos principales son la base o porción del plano de delimitación comprendida entre las generatrices, la altura o segmento trazado en perpendicular desde el vértice del cono a la base, la superficie lateral, comprendida entre la base y el vértice. Si la base del cono es perpendicular al eje, el cono es de revolución, cuya área viene dada por la expresión siendo G la generatriz y R el radio de la base. Área es igual a pi por radio de la base por generatriz más pi por radio de la base al cuadrado. Siguen las cuadráticas. Entre estas está la esférica,
que es el conjunto de puntos del espacio tridimensional que equidistan de un punto definido como el centro de la esfera, o lo que es lo mismo, es la figura geométrica descrita por un semicírculo al girar sobre su diámetro. La elipsoide, que es la superficie que se obtiene al girar una elipse alrededor de uno de sus ejes principales. Cuando dos de las tres constantes son iguales, se trata de un elipsoide de revolución. Cuando el eje de rotación es el eje mayor, se llama elipsoide alargado de revolución. Si el eje de rotación es el eje menor, se denomina elipsoide achatado de revolución, nombrado raramente como esferoide. En el caso de que A sea igual a B igual a C, es una esfera. El elipsoide es una superficie cerrada, ovalada, que tiene tres planos de simetría, cada par de ellos perpendiculares entre sí. Sigue el paraboloide elíptico y paraboloide hiperbólico. El elíptico es la superficie que se ha creado al deslizar una parábola vertical con la concavidad hacia abajo a lo largo de la otra, perpendicular a la primera. Las secciones horizontales son elipses, mientras que las verticales son parábolas. El hiperbólico, conocido como silla de montar o paso de montaña por su conformación geométrica, es una superficie que en una dirección tiene las secciones en forma de parábola con los lados hacia arriba, y en la sección perpendicular las secciones son en forma de parábola con los lados hacia abajo. Se puede simplificar el concepto afirmando que es un plano alabeado. Las secciones según planos perpendiculares a los dos anteriores, según la tercera dimensión del espacio, son en forma de hipérbola. Si están por debajo del punto de la silla, en el centro de la figura, los lados de la hipérbola dan la forma de valles. Si están por arriba de este punto, las secciones de hipérbola dan forma a los picos que flanquean el paso. Sigue el hiperboloide elíptico. Es la superficie de revolución generada por la rotación de una hipérbola. Es una sección cónica, una curva abierta de dos ramas obtenidas cortando un cono recto por un plano oblicuo al eje de simetría y con ángulo menor que el de la generatriz respecto al eje de revolución, alrededor de uno de sus dos ejes de simetría. Dependiendo del eje elegido, el hiperboloide puede ser de una o dos hojas. Sigue el toroidal y el catenoide. El toroidal está generada por la rotación de una circunferencia alrededor de un eje que no la intersecta en ningún punto. A esta superficie se le llama toro. Y el catenoide es la superficie que se obtiene por rotación de una catenaria. Una catenaria es una curva ideal que representa físicamente la curva generada por una cadena o hilo sin rigidez flexional, suspendida de sus dos extremos y sometida a un campo gravitatorio uniforme, alrededor de un eje coplanar, no parte del mismo plano, perpendicular al eje de simetría y que no al corte. Otro apartado de este tema son las aplicaciones y herramientas que encontramos en la superficie de revoluciones. Para empezar, es importante reconocer la utilidad de estos conceptos que mis compañeras previamente ya explicaron, ya que representan la simplificación de mediciones que de una u otra manera serían más tardías e inexactas, ya que simplifican el proceso de manufactura de piezas y moldes simétricos, ahorrándonos tiempo e inclusive dinero. Estas superficies las encontramos en la vida diaria en cosas tan simples como macetas, fuentes, en la profesión de la alfarería y en la industria en cuanto al torneado y moldeado de volúmenes con variadas superficies de revolución que tienen una gran utilidad. Y también en cosas un poquito más complejas como el saber las medidas de un planeta e infinidades de cosas u objetos en las cuales es necesario saber su volumen con el fin de saber su capacidad máxima, además de la obtención del área o incluso antes de su construcción, cuando es necesario el uso de estos métodos para que nos proporcione el valor exacto que se requiere. Es aquí cuando nos damos cuenta la verdadera importancia y la necesidad del cálculo en nuestra vida cotidiana. Todo esto nos simplifica una vida mejor en muchas formas, debido a que sin este método de cálculo no tendríamos con exactitud las cantidades, no tendríamos a nuestro alcance muchos datos acerca de, por ejemplo, las dimensiones planetarias
y tendríamos que calcular las medidas separando los objetos por partes utilizando fórmulas, lo cual nos tomaría mucho tiempo en cuestión de cálculos, haciendo los procesos muy largos y demasiado complicados, suponiendo que los pudiéramos resolver de esa manera. Sin este tipo de cálculos, muchas cosas de las que tenemos no existirían o no serían muy buenas por el hecho de que nos brindarían resultados no tan exactos, como por ejemplo serían los software de diseños, que por ejemplo tenemos el AutoCAD, CATIA, Rhinocero y OpenSCAD, que tal vez no serían tan poderosas como lo son ahora debido a que cientos de cálculos de este tipo se ejecutan autónomamente. Estos, como pocos ejemplos, representan el impacto que tiene el cálculo de revoluciones en nuestra vida diaria, aunque no nos demos cuenta de ello. Debido a todas estas razones, es muy importante en la industria, como en la ingeniería, el diseño ya que nos muestra que es indispensable. Un ejemplo es en la medicina, que necesita una gran precisión para las herramientas que son utilizadas ahí. Además, en la construcción, en empresas manufactureras, como también en el uso de tornos que se basan en crear figuras mediante rotaciones, desgastando otro material y darle un acabado deseado en formas cilíndricas. Además de la utilización de superficies de revolución, siendo esencial en diversos campos de áreas como la física, la ingeniería, y además muestra gran importancia en su diseño cuando se dibujan objetos digitalmente, haciendo sus moldeados, y sus superficies pueden ser calculadas de este modo sin necesidad de medir la longitud o el radio de un objeto de manera tangencial. Una aplicación en especial sería en la arquitectura, ya que ahí se utilizan los hiperboloides, que es la superficie de revolución generada por la rotación de una hipérbola alrededor de uno de sus dos ejes de simetría, dependiendo el eje elegido de la hiperboloide para ser de una o de dos hojas. Gracias a esta geometría hiperbólica se han construido numerosas estructuras con forma de hiperboloide. Estas tienen una curvatura gaussiana negativa, es decir, que su curva se genera hacia el interior en vez de recta o hacia el exterior, y además la superficie es doblemente reglada, lo que significa que puede realizarse con un estado de biagras rectas. Debido a todo esto, son más fáciles de construir y más resistentes que las estructuras curvadas, las cuales necesitan biagras curvas para su construcción. Ese es el ejemplo que más podemos ver, ya que las estructuras es lo que vemos normalmente en nuestro entorno. Todas estas estructuras suelen ser más estables que los edificios rectos, que en cambio generan mucho volumen, algo inutilizable. Aquí en estos videos de YouTube se muestran tutoriales de cómo manejar estos software. Son cortos, pero les explican muy bien. Manejan software de AutoCAD, MATLAB y GeoGebra. Entonces son software libres. Y estas serían nuestras referencias en cuestión de este apartado. Bueno, tenemos el siguiente problema y nos dice encontrar el área S de la superficie que se forma cuando la gráfica f de x, que es igual a raíz de x más 1 sobre el intervalo 1 a 5 alrededor del eje horizontal, que el eje horizontal viene siendo el eje x. Esta gráfica representa lo que nos pide el problema. Entonces pasamos a los datos. Nos dice que f de x es igual a raíz de x más 1. F' de x no nos la proporciona el problema, pero es muy fácil obtenerla al aplicar regla de la cadena. Estamos en un intervalo de 1 a 5 sobre el eje x. Para la solución del problema, tenemos una fórmula sobre el eje x y es la siguiente. Nos dice que S es igual a 2pi en un intervalo de a a b por f de x por raíz de 1 más f' de x al cuadrado por dx. Entonces, al aplicar esta fórmula y sustituir con los valores que obtuvimos anteriormente, nos queda que S es igual a 2pi en un intervalo de 1 a 5 por raíz de x más 1 por raíz de 1 más 1 sobre 2 raíz de 2x más 1 al cuadrado. Lo siguiente que tenemos que hacer es desarrollar este término al cuadrado y nos queda de la siguiente manera. Nos queda como 1 sobre 4 por x más 1. Lo siguiente es sumar estos dos términos y sabemos que la suma de fracciones
es multiplicar el primer numerador por el segundo denominador y el segundo numerador por el segundo denominador y estos dos denominadores. Entonces, para simplificar, nos queda de la siguiente manera. Nos queda como 4x más 4 más 1 sobre 4 por x más 1. Y simplificando nos queda como raíz de 4x más 5. Y sabemos que la raíz cuadrada de 4 es 2, entonces podemos sacar el 2 de la raíz y nos queda como 2 por raíz de x más 1. Y aquí nos podemos dar cuenta que hay términos semejantes, entonces podemos simplificar este con este y este con este. Entonces tenemos que la integral es igual a pi en un intervalo de 1 a 5 por raíz de x más 5 de x. Para resolver esta integral tenemos que hacer un cambio de variable. Tomamos como u igual a 4x más 5 y como du igual a 4 de x. Entonces multiplicamos toda la integral por 4 y para que no se altere la misma integral también la dividimos entre 4. Entonces simplificando nos queda de la siguiente manera. Pi cuartos en un intervalo de 9 a 25 por raíz de u. Aquí cambiamos los límites de integración porque cambiamos de variable. Entonces sabemos que para resolver una integral que es u a la n, tenemos que aplicar la fórmula de u a la n más 1 sobre n más 1. Entonces tenemos la siguiente manera. Tenemos que es pi cuartos por 2 tercios por u a la 3 medios y de 9 a 25. Entonces nos regresamos a nuestra variable original. Entonces sabemos que u es igual a 4x más 5. Y aquí ya de nuevo empezamos a evaluar en 1 a 5. Entonces tenemos que es pi sextos por 4x más 5 a la 3 medios. Evaluamos de 1 a 5. Entonces tenemos que es pi sextos por 4 por 5 más 5 a la 3 medios menos 4 por 1 más 5 a la 3 medios. Y simplificando nos queda como pi sextos por 25 a la 3 medios menos 9 a la 3 medios. Y sabemos que 25 a la 3 medios es 125 y 9 a la 3 medios es 27. Entonces nos queda como pi sextos por 98 y simplificando nos queda como s igual a 98 pi sextos, que es igual a 49 pi tercios, que aproximadamente es igual a 51.3127. Para realizar el ejercicio 3 de la función f de x cúbica del intervalo de 0 a 1 en el eje x, usamos este teorema que dice que el área del sólido de revolución es 2pi de la integral de a a b de la función f de x multiplicada por la raíz cuadrada de 1 más el cuadrado de la derivada de la función f de x. Acomodamos esto, los valores, quedaría s es igual a 2pi del intervalo de 0 a 1 x cúbica raíz cuadrada de 1 más la derivada de x cúbica es 3x cuadrada y esto al cuadrado de x. Después simplificamos esto de aquí. Vamos a 2pi de 0 a 1 x cúbica raíz de, esto es raíz de, bueno, 3 al cuadrado es 9 x al cuadrado
x cuarta más 1. Y esto de x. Después hacemos u a el argumento de la raíz cuadrada. 9x cuarta más 1 y du sería la derivada, que sería 4 por 9, 36, pero como aquí no aparece ningún 36, bueno, lo que nos interesa es el x cúbica. Entonces cuando lo derivemos, este se hace x cúbica, pero sale un 36, y para contrarrestarlo lo dividimos y quedaría acá abajo del du 36 x cúbica de x. Después nos quedaría 2pi de 0, de la integral de 0 a 1. Pues ya no escribimos esto. Bueno, tampoco necesitaríamos de poner el intervalo, ya que cambiamos de variable. Entonces ya nos quedaría solamente raíz de u. Raíz de u de u. Para integrar esta raíz la podemos escribir como 2pi integral de u a la 1 medio de u. La fórmula es sumarle 1 al exponente sobre el resultado de esa suma. Quedaría 1 medio más 2, nos quedaría igual a 2pi raíz. Bueno, ya integramos, entonces ya no ocupamos la integral. Bueno, ya no escribimos una integral. Quedaría u a la 2 tercios de 2 tercios. Y el 36 que se nos olvidó colocar desde acá, lo sacamos de la integral y pues aquí lo colocamos de nuevo. Aquí también va el 36 y aquí también el 36. Esto quedaría 2pi de el 36, se lo colocamos para no reburujarnos con los 2pi. Entonces lo escribimos 1 sobre 36. Se cambia, bueno, aquí sería 3 medios. Entonces lo cambiamos. 3 medios. Y ahora sí, esto se intercambia, quedaría 2 tercios que multiplica a 3 medios. Bueno, u elevado a la 3 medios. Y esto, hacemos el cambio, lo regresamos a x, que es u. Aquí lo tenemos 9x cuarta más 1. Nos queda 2pi
2pi que multiplica a 1 sobre 36. Bueno, ya lo podemos simplificar de una vez. Quedaría 1 sobre 54. Que multiplica 9x cuarta más 1 evaluada de, bueno, aquí nos faltó el 3 medios, y ahora sí que está evaluada de 0 a 1. Bueno, voy a necesitar otra hoja, entonces vamos a pausar el video. Bueno, aquí ya tenemos la función integrada, ya solo nos falta realizar, bueno, evaluar de 0 a 1. Entonces el 2pi lo ponemos al final de todo, al final realizamos la multiplicación y sería 9, este es el evaluado a 1, entonces es 9, 1 a la cuarta más 1 y esto elevado a la 3 medios sobre 54 menos, bueno, aquí necesitamos otro corchete, menos 9 elevado 9 por 0 elevado a la cuarta más 1, 3 medios sobre 54. Y cerramos el corchete exterior. Aquí podemos simplificar esto. Al realizarlo nos quedaría 2pi. Esto pi, bueno, 1 a la cuarta queda 1, entonces 9 más 1, 10. Y se quedaría 10 elevado a la 3 medios. Uf. 3 medios sobre 54. Y esto 9 por 0 elevado a la cuarta. 0 elevado a la cuarta es 0. Entonces solo quedaría 1 elevado a la 3 medios, pero pues quedaría también 1. Y este signo queda menos 1 sobre 54. Aquí podemos juntar estos dos porque tienen denominadores iguales. Entonces quedaría 2pi 10 elevado a la 3 medios de 54 menos, bueno, ya lo juntamos de una vez, menos 1. El 54 lo podemos dividir entre 2 y nos quedaría al final pi que multiplica a 10 a la 3 medios. 10 a la 3 medios menos 1
dividida por 27, que es la mitad de 54. Y este sería el resultado de la integral. En conclusión, lo que esta área representaría es este sólido de revolución, y este sería la función. Cuando se gira, pues crea este sólido de revolución. Hola, hoy estaremos viendo el tema de área de superficie de revolución. En nuestro caso sería el problema 5, que es la función de x cuadrada más 1 en un intervalo de 0 a 3 en el eje y. Nuestros datos, como podemos observar, es la función de x es igual a x cuadrada más 1. Derivamos esta función, que sería la derivada de la función de x, multiplicamos el 2 por el x, y a este 2 de exponente le restamos 1, entonces nos quedaría 2x. El más 1 lo eliminamos ya que es una constante y la derivada de una constante siempre nos dará 0. El intervalo de 0 a 3 en el eje y. Nuestra fórmula es s igual a 2pi integral de b a a, x por raíz cuadrada de 1 más derivada de x al cuadrado de x. Aplicando la fórmula a nuestros datos nos da que s es igual a 2pi integral de 3 a 0 x por raíz cuadrada de 1 más 2x al cuadrado de x. Desarrollamos este cuadrado que nos daría esto de resultado, que sería 4x cuadrada. Ya tenemos esta raíz, la podemos eliminar elevando todo este término a la 1 medio. Ahora vamos a sacar que este 1 más 4x cuadrado sea nuestra u. Nuestra u vamos a derivarla, que sería derivada de u. Nos daría que 1 pues lo eliminamos porque es una constante, y 2 por 4, 8. Y el exponente se elimina porque pues 2 menos 1 es 1, y un exponente de 1 pues por lo general no se coloca. Ahora, como podemos observar, nuestra x nos da a 8, entonces la vamos a colocar aquí un 8 en nuestra fórmula, pero aquí multiplicando 2pi lo acomodaremos como un octavo para que nuestros valores no cambien, para no interferir en la fórmula. Ahora vamos a cambiar los límites de integración, que sería básicamente a u, a x lo vamos a sustituir por nuestro intervalo, que sería de 0 a 3. Entonces, por ejemplo, nuestra u por el intervalo de 0, que sería igual a 1 más 4 por 0 al cuadrado, pues obviamente nos da 1. Y u por el intervalo de 3, que nos da igual a 1 más 4 por 3 al cuadrado, que nos da 37. Lo colocamos en nuestra fórmula y nos quedaría total como s igual a 2pi integral de 37 a 1 u a la 1 medio derivada de u. Resolvemos esta integral y nos damos cuenta que es, bueno, s igual a pi cuartos por u a la 1 medio más 1 y sobre 1 medio más 1. Entonces nos quedaría como s en un intervalo de 37 a 1. Nos quedaría s igual a pi cuartos, y aquí nos quedaría elevado a la, bueno, nos quedaría sobre 2 tercios, pero esto lo sacamos ya que es una constante, y multiplicando por u a la 3 medios en un intervalo de 37 a 1. Ahora multiplicamos pi cuartos por 2 tercios, nos da igual a pi sextos. Regresamos a nuestra variable original, o sea que sustituimos u por 1 más 4x cuadrada, y seguimos con nuestro exponente de 3 medios, un intervalo de 3 a 0. Ahora nada más vamos a sustituir
pues x por nuestros intervalos, que sería 3 y 0. Resolvemos y, por ejemplo, en 3 al cuadrado, bueno, vamos a simplificar, 3 al cuadrado es 9, que está aquí, y 0 al cuadrado pues sigue siendo 0. Todo esto sigue elevado a las 3 medios, entonces resolvemos 1 más 4 por 9, que sería 37 elevado a las 3 medios, menos 1 elevado a la 3 medios, y todo esto multiplicado por pi sextos. Este podría ser nuestro resultado, o igual ya usando toda la fórmula, que sería igual a 117.3187. Y aquí tenemos nuestra imagen de cómo quedaría nuestra área de revolución, que sería esto. Muchas gracias.